Amigos oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio Diálogo Abierto, qué gusto volver a encontrarnos en esta jornada de trabajo correspondiente a miércoles, mitad de semana, 12 de marzo de 2025. Listos, como es característico, para compartir con ustedes en los próximos minutos los comentarios, análisis, entrevistas de temas que están en el debate público, temas en la coyuntura, con personajes que hacen la noticia a través de las plataformas que están activadas, habilitadas para el mundo entero. Estamos en el Facebook, en el YouTube, TikTok y también Instagram. Gracias por su sintonía, como siempre. Estamos honrados de que nos acompañen. Recuerden ustedes que también están habilitados los sistemas de mensajería a través de las 4 plataformas para que usted nos envíe preguntas si quiere ser parte de estas entrevistas que sostenemos en esta jornada laboral. A esta hora vamos a hacer contacto inmediatamente gracias a la tecnología con nuestro primer invitado. Se trata de Rodrigo Gómez de la Torre, analista en temas agropecuarios, a quien agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado Rodrigo, desde el estudio central de Conecta TV Radio y este espacio Diálogo Abierto, te saluda Jorge Ñacato para hablar sobre los efectos que está ocasionando las fuertes lluvias, el invierno en casi todo el territorio nacional, muy en particular en la costa ecuatoriana. De hecho, hay provincias declaradas en emergencia porque ha habido inundaciones, desbordamientos de ríos y consecuentemente la pérdida de cultivos en el campo, muy en particular. Tú, con la experiencia que tienes en el agro, mi estimado Rodrigo, ¿cuáles son las cifras que manejas o que tienes respecto de la pérdida de cultivos, consecuencias negativas en el agro? Te escuchamos. Buen día, Rodrigo. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos los internautas que nos siguen en la entrevista. A ver, cifras en este momento todavía no se han dado. Creo que tenemos incertidumbre, la falta de información agropecuaria en el país, la inexistencia de un censo agropecuario desde el año 2000 y solamente hemos podido trabajar a través de proyecciones estadísticas que se reajustaron la última vez en el 2014, hace complicado el tema. Evidentemente, el clima tiene modificaciones y ha sufrido cambios a lo largo de la historia del planeta. La historia del planeta es muchísimo más extensa que la historia de los humanos dentro del planeta. Ya, entonces, estos cambios climáticos que el planeta ha vivido están documentados, se los evidencia a través de estudios geológicos y estudios de perforaciones en glaciares. ¿Por qué topo este tema? Porque precisamente el día de hoy le oí al al prefecto de la provincia de Loja, que decía, evidenciamos la necesidad de mayor planificación. Y si bien en data formal tendremos unos 100 años o unos 80 años de data formal en el Ecuador, podremos de ahí obtener suficiente información para saber los picos lluviosos y los picos secos. Esto es importantísimo para poder anticipar y prevenir. Evidentemente, el caso de la provincia de Loja tiene una combinación adicional. Los incendios, no podemos olvidarnos de los incendios del año pasado, que fueron miles de hectáreas, en donde el suelo queda vulnerable a las inclemencias climáticas, hace más fácil que ante una lluvia fuerte, inclusive una lluvia mediana, pueda arrastrar mucho más material a ríos, a quebradas, generando los problemas que estamos viviendo. Entonces, comenzando primero esa parte. Rodrigo, solamente una precisión. Tú hablas de posibles acciones preventivas, pero advirtiendo ya la situación climática, es decir, ¿se puede determinar con ciencia cierta cuándo va a llover y cuándo no, por ejemplo? Sí se puede estimar y ver cómo se ha ido comportando el clima. El clima más intenso o menos intenso tiene ciclos, ¿ya? El año 2015 en mi zona, con respecto al año 2024, tuvo un comportamiento casi idéntico. Este año, por ejemplo, tenemos muchísimo menos lluvia de lo que tuvimos hace 7 años.
que ya para estas épocas habíamos superado los 900 milímetros. Ahorita estamos con alrededor de 550 milímetros de lluvias. Entonces, ¿para qué sirven los institutos de investigación? Para evidenciar, estudiar estos comportamientos y poder decir, hay una mayor o menor probabilidad de que esto se repita en los próximos 1 o 2 años. ¿Qué hay que hacer permanentemente? Hay que anticipar problemas. Si tenemos unas vías con unas alcantarillas y con unas cunetas limpias, si tenemos las lomas debidamente forestadas y estamos cuidando que no haya incendios, si tenemos las alcantarillas de las ciudades limpias, podemos minimizar impactos. ¿Responsabilidad de quién? De todos. Las alcantarillas, las cunetas, en buena medida se llenan por la basura que los ciudadanos están botando a las calles. Entonces, el ciudadano es responsable. El gobierno parroquial tiene su carga de responsabilidad, educando y mitigando. Gobiernos cantonales, de igual manera, educando. Es lo que más insisto, para minimizar los impactos y tener, obviamente, las obras de vialidad, las obras de infraestructura correspondientes para prevenir. Pero en nuestro país no tenemos la cultura preventiva y me voy a referir a los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, que han tenido líneas de crédito desde el BEDE para realizar obras de mitigación. Tras la presentación de proyectos, recuerdo yo que en el gobierno de Lazo se abrió una línea crediticia, pero decía en ese entonces el gerente del BEDE que nadie se interesaba por esos proyectos para hacer obras mitigables, Rodrigo. A ver, ese es parte del tema. Estamos tan ocupados hablando de la política, que si el uno, que si el otro, que si baila bien en el TikTok, que si no baila bien, que publique en el Instagram, o cómo reaccionan a la preocupación social en redes, que poco estamos haciendo de lo importante. Tenemos elecciones cada 2 años con suerte. Y digo con suerte porque también hay consultas populares intermedias. Entonces, ahorita estamos en proceso electoral, precisamente. Y este proceso terminará el 13 de abril las elecciones, en mayo se posesionan las autoridades y ya habrá el nuevo proceso casi abierto para las seccionales. Nuevamente seguimos y dejamos de hacer lo importante. Tú puedes prevenir. ¿Qué pasa? Y hagamos memoria. Volcán Cotopaxi. El momento que comenzó a moverse las condiciones sísmicas, ya comienzas a ver algo que se está moviendo dentro del volcán y puedes ir anticipando problemas. Pones más ojo, pones más monitoreo. Con respecto a los temas climáticos, sea el fenómeno del niño o de la niña, que también los mides por variaciones de temperatura en los océanos, cómo están los niveles de pluviosidad en la Amazonía y hacia dónde se mueven los vientos. Las situaciones no son exactas, pero sí son predecibles. Tenemos la tecnología a nivel mundial para hacerlo. Ahora solo falta lo que tú has planteado y qué complicado que se está poniendo. La voluntad de hacerlo. Voluntad política. La voluntad, porque las instituciones técnicas deberían ser eso, instituciones técnicas y no necesariamente instituciones políticas coyunturales. Ahora, Rodrigo, en este afán de reducir el impacto negativo para el agro, ¿qué tanto puede funcionar el seguro agrícola? Indispensable. El seguro agrícola, y esto de aquí también, una de cal y una de arena, como se dice, ya Estados Unidos años atrás anticipó que ante las variaciones extremas de climas estaban repensando el manejo de los seguros en general. Seguro agrícola, vehicular, vivienda. No nos olvidemos que allá hay tormentas de nieve, hay huracanes, otro tipo de inclemencias que en el Ecuador no las tenemos. Pero ese tema del seguro agrícola es necesario, hay que trabajarlo en el Ecuador, no es discurso político, es un trabajo que hay que hacerlo, y ahí sí, en el tema agrícola a nivel mundial sí se lo trabaja de la mano con el gobierno central.
pero hay que trabajarlo y no verlo como un tema de coyuntura, sino también como un tema de estructura. Adicionalmente, y a título personal, no creo que se deba emitir $1 de crédito a nadie que no tenga un acompañamiento de un seguro para el caso, indistinto que sea agrícola u otros, porque probablemente lo que gastamos adicionalmente en el seguro va a ser un gran ahorro en el caso de una contingencia. Sí, si no pasa nada diremos, churros, me he gastado una plata extra porque no iba a pasar nada, pero es preferible prevenir que lamentar. $1 invertido en ahorro puede representar 6 a 10 dólares en prevención de daños. En el Ecuador hay muchos problemas en el campo, en el sector agrícola, y pasa por endeudamiento de los ciudadanos que se dedican a la actividad agrícola, sea por líneas o canales regulares o irregulares, pero resulta que los políticos se aprueban remisiones de deudas, condonaciones, multas, intereses, y a los ciudadanos en el agro no se los quiere condonar. ¿Cómo miras tú este escenario? Se puede condonar las deudas en el agro? Cuando tú tienes un seguro, precisamente evitas llegar a los temas de condonaciones, porque ya hay alguien que te cubre cualquier contingencia, heladas, diluvios, plagas, cosas por el estilo. No comparto las condonaciones, lo he dicho en sin número de ocasiones, porque crean una mala cultura. Si no pago ahorita, esperemos un poco más. Y recordemos al señor Espinosa, que aparentemente tenía una deuda de $10,000 y quería que se le condone hasta 10,000. Estaba preocupado por él cuando el gobierno, en el paro del 22, hablaba solamente de una condonación de hasta $5,000. Los seguros mitigan esos problemas. Y un detalle adicional, toda condonación que se dé a cualquier sector económico, directa o indirectamente, la termina pagando el pueblo ecuatoriano a través de alguna mayor o menor reformita tributaria adicional, porque es plata que el Estado deja de recuperar. Sí. Entonces yo creo que ahí tienes el doble sentido. Si no se condona, si no se acude a los seguros agrícolas, ¿cuáles podrían ser opciones como para incentivar el campo y al agro? A ver, el campo, ¿qué necesita? Crédito oportuno y a tasas de interés manejables. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Revisar ese código orgánico monetario y financiero, que a los recursos frescos que vienen de fuera les mete un 5% de impuesto a la salida de divisas. Ya estaba reduciéndose, pero le volvieron a subir al 5%. Ahí comencemos, porque antes de ese código, el campo podía recibir en estructuras organizadas, aclaro esa parte, créditos del 2 y 3%, en lugar de estar hablando de créditos del Ban Ecuador o Banco Nacional de Fomento del 9, 10, 12%. ¿Ya? Entonces, ese primer aspecto, le eliminamos 5 puntos solamente con una reforma jurídica caprichosa que no debería existir. Y necesitamos que una reforma jurídica inteligente es poner a un banco de desarrollo. Los bancos de desarrollo son bancos de los que manejan principalmente los estados. También hay privados que captan capital de riesgo para actividades como estas, ¿ya? Aquí en el Ecuador no existe un banco de desarrollo. Existe banca de propiedad del público, del pueblo, del Estado, del gobierno, pero que no es banca de desarrollo, porque juega con las mismas reglas financieras y bancarias de lo que juega la banca privada. Entonces, el Banco Pepito, de quien sea, tiene las mismas reglas financieras que el Banco Ecuador, por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento, para el equivalente, el nuevo banco, ¿ya? Tan es así que en el gobierno de Lazo, cuando se planteó el crédito 1% hasta 30 años plazo,
Recordaremos que 15% era subsidiado por el gobierno y el 1% era lo que veía el beneficiario del crédito. Pero había un margen de 15 puntos, que no es menor, que se subsidiaba. Todo subsidio, absolutamente todo subsidio lo paga el ciudadano, directa o indirectamente. Lo que te regalan por sobre la mesa, te quitan por debajo de ella. Y en la parte final, Rodrigo, todo es lo que pasa en el agro hace que prácticamente los chicos o los jóvenes, sobre todo, ya tengan una especie de decepción y abandonen, migren del campo a las grandes ciudades. Esto va a provocar a la larga una crisis alimentaria. La gente no sale del campo buscando las luces de las ciudades, palabras de un amigo mío, sino sale del campo huyendo de la oscuridad. Hay que acordarse de que el sector rural requiere servicios, alcantarillado, luz eléctrica, conectividad tan importante hoy en día, inclusive para estos menesteres, pero de eso no nos acordamos. Ahora tenemos un tema que hay que trabajarlo. El problema de la migración de los jóvenes a las ciudades no es problema del Ecuador, es un problema mundial. Y este problema mundial tiene que ser visto como qué atractivos podría tener la juventud para regresar a ver al campo o para quedarse en el campo. La gente busca mayores oportunidades. El trabajo del campo no es fácil. El tema de lidiar con el clima, que es un impredecible y además que del cual no tenemos control, no es sencillo. Sin embargo, quienes seguimos todavía necios, peleándola y en la producción, nos vemos abocados a nuevas tendencias que se crean desde escritorios y desde centros de adoctrinamiento ideológico, para que nos dicen, gente que no ha trabajado nunca en el campo, nos dicen lo que tenemos que hacer, cuando lo que nosotros hacemos es producir alimentos para abastecer a las grandes ciudades. Porque si en el campo nos dedicamos solamente a preocuparnos de nuestro pedazo de tierra para el abastecimiento de nuestra familia, la gran mayoría de la ciudad, más del 70% de la población a nivel mundial, no tendría alimentos. Perfecto, con eso me quedo, mi estimado Rodrigo. Te agradezco por el tiempo, muy amable. Buen día. Gracias a ti. Rodrigo abrazo. Gómez de la Torre, analista de temas agropecuarios. El campo, como dicen los políticos, tiene que recibir atención. Hay que regresar a mirar el campo, dicen los políticos. Cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, cuando están en el poder y no lo hacen. Después quieren repetir el poder y allí sí las muletillas, los eslogan del campo, de la atención a este sector olvidado en definitiva en diferentes gobiernos de turno. Así es que esperemos que ahora sí los gobernantes de turno se ocupen del campo. Vamos a hacer una